Estamos en la parroquia de Santo Tomé, en la ciudad de Toledo, en España. Detrás de mí se encuentra el cuadro El entierro del señor de Orgaz, pintado por el Greco. Muchos de ustedes habrán oído hablar de este cuadro, pero titulado El entierro del conde de Orgaz. La confusión es comprensible. Cuando murió don Gonzalo Ruiz de Toledo, siglo XIV, este era señor de Orgaz. El señorío fue fundado en 1220. Cuando el Greco pinta el cuadro, siglo XVI, el señorío es ya condado. Lo correcto será decir señor de Orgaz, que era el título que tenía don Gonzalo. Don Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz, desempeñó importantes cargos públicos. Fue notario mayor del Reino de Castilla, preceptor del futuro rey Alfonso XI y alcalde de Toledo. No obstante, por lo que más destacó fue por su labor piadosa y caritativa. Restauró varios templos y financió el año 1300 la reforma de esta iglesia, en la que quiso ser enterrado en un sitio humilde, a la entrada, en la Capilla de la Concepción. En su testamento dejó la disposición de que la villa de Orgaz debía entregar todos los años a esta parroquia lo siguiente: 2 carneros, 16 gallinas, 2 pellejos de vino, 2 cargas de leña y 800 maravedíes. Desde su muerte, en el año 1323, se pagó con normalidad, pero a mediados del siglo XVI, el municipio de Orgaz, ya condado, dejó de pagarlo, diciendo que era una donación no obligatoria. El párroco, don Andrés Núñez de Madrid, consigue que la Cancillería de Valladolid, el año 1569, dicte sentencia a favor de Santo Tomé para que le abonen todo lo adeudado. El pago de estas rentas quedaría suprimido con las desamortizaciones. Mi antecesor, el párroco don Andrés, quiso con lo recibido trasladar la tumba de don Gonzalo a un lugar más próximo al altar, pero el arzobispo no lo autorizó, diciendo lo siguiente: no toquen manos terrenales lo que han tocado manos celestiales, aludiendo a la presencia de San Agustín y San Esteban. Don Andrés remodeló la capilla, elevó el piso al nivel de la iglesia, cubriendo el sepulcro, y encargó el año 1570 una inscripción en latín que se conserva allí. Y además encargó un gran lienzo para situarlo encima de la inscripción, en el que se mostrara el milagro ocurrido en el entierro del señor de Orgaz. El cardenal Quiroga, el año 1584, concedió permiso, como era preceptivo, para que se pintase, reconociendo así el milagro ocurrido en el entierro. Don Andrés encargó en 1586 el gran lienzo al reconocido pintor Doménicos Theotokopoulos, el Greco. Lo terminó el año 1588, creando una de las más grandes obras de la pintura universal, el entierro del señor de Orgaz, que lleva en esta capilla desde que lo pintó. El año 2001, el párroco don Demetrio Fernández ordenó una excavación en la capilla para localizar la sepultura y hacerla visible. La posición es la que contemplamos, situada debajo del lienzo, lugar que ocupa casi 700 años. A continuación, se va a hacer una presentación del cuadro utilizando la tecnología interactiva HiVib. El Greco ha conseguido transmitirnos en esta obra maestra un mensaje de esperanza. La esperanza que brota de la buena noticia de Jesucristo, Señor de la vida y de la historia.
La muerte vivida con Cristo es el comienzo de la glorificación, del éxito final. Mientras el cadáver es colocado en el sepulcro, el alma que es eterna sobrevive para siempre esperando la resurrección del último día. Como ya se ha dicho por nuestro párroco don Gerardo, estamos ante un cuadro de encargo con instrucciones muy precisas de lo que debía contener y representar. En concreto, se exigió al Greco que en el lienzo se ha de pintar una procesión de cómo el cura y los demás clérigos que estaban haciendo los oficios para enterrar a don Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de Orgaz, y bajaron San Agustín y San Esteban a enterrar el cuerpo de este caballero, el uno teniéndole de la cabeza y el otro de los pies, echándole en la sepultura y fingiendo alrededor mucha gente que estaba mirando. Y encima de todo esto se ha de hacer un cielo abierto de gloria. Esta petición concreta de lo que debía representarse en el entierro hace aún mayores las cualidades artísticas del Greco, que fue capaz de cumplir con este encargo y conseguir esta obra genial. En líneas generales son muchos los aspectos que podemos destacar del cuadro, pero para empezar vamos a resaltar que se trata del primer cuadro de conjunto de la historia del arte español y en él se pueden reconocer algunas personalidades relevantes del Toledo del momento, descubriéndonos de nuevo el magnífico retratista que ya se nos reveló en Italia. Por otro lado, no deja de sorprendernos que esa mirada comprometida con la realidad que le circunda y que plasma de forma tan sobria, realista y sin fondo, y que contrasta con la parte superior del cuadro, la parte celestial, radiante de colorido y formas, en la que el Greco dio rienda suelta a su imaginación al servicio de la historia. En realidad lo que hace el Greco es convertir un milagro del siglo XIV en un suceso del siglo XVI, para que cada vez que se contemplara, llevara al visitante a asistir de nuevo a él y a recordar la salvación mediante la caridad y la intercesión de los santos frente a Dios. El cadáver es depositado con toda veneración y por las obras de caridad y piedad de don Gonzalo merece que bajen del cielo a sepultarlo San Esteban y San Agustín, mientras que se oye una voz que dice: tal galardón recibe quien a Dios y a sus santos sirve. En la parte inferior del cuadro, el Greco representó, como hemos dicho, el milagro, pero no como un episodio acaecido en el siglo XIV, sino como algo ocurrido en el siglo XVI, con personajes contemporáneos vestidos a la moda del momento, lo que es un claro anacronismo, y reflejando un oficio de difuntos de esa época, 6 hachones amarillos encendidos que portan algunos de los asistentes, una cruz procesional, capa pluvial negra y representantes de las órdenes religiosas que solían asistir a los entierros de miembros de la nobleza. Tal y como se relata en la narración del milagro, bajan del cielo San Agustín y San Esteban, se inclinan, sujetan el cuerpo del señor de Orgaz en apariencia ingrávido de los hombros y de las piernas para depositarlo en el sepulcro. San Agustín, uno de los 4 grandes padres de la Iglesia, pintado con el rostro del cardenal Quiroga, que fue quien autorizó el lienzo, aparece como un anciano barbado, con mitra y capa episcopal ricamente bordada, en la que se ven representados San Pablo con la espada, Santiago con el bastón de peregrino y Santa Catalina de Alejandría con la espada de su decapitación, la palma del martirio, y pisando la cabeza del emperador Maximiano, que fue su perseguidor. San Esteban, diácono y protomártir, lleva grabada en la parte inferior de su dalmática la escena de su propio martirio, y si nos fijamos podríamos incluso ver un cuadro dentro del otro cuadro. Don Gonzalo, con el rostro lívido y agrisado por la muerte, lleva una armadura damasquinada en la que puede observarse, si se mira con atención, que está la cara reflejada de San Esteban y la mano del caballero del Santiago. Aunque por su carácter caritativo y humilde don Gonzalo quiso enterrarse en el último lugar de la iglesia de Santo Tomé, lo cierto es que el Greco lo representa con una rica armadura y no con una pobre mortaja como podría esperarse. Está claro que el Greco lo que nos muestra es la imagen ideal del caballero cristiano, no
su imagen histórica. Este triángulo central destaca por el lujo de detalles, la armadura con sus reflejos, vestiduras bordadas con oro y carmesíes de rico colorido y clara influencia veneciana, que contrasta con el resto de la parte inferior, que está recorrida por un friso de asistentes vestidos de negro, que desarrollan toda una galería de retratos de personajes de la época del Greco. Ya hemos dicho que es el primer retrato de conjunto de la historia del arte español. A lo largo de la historia se han hecho múltiples interpretaciones sobre la identidad de los personajes retratados en esta zona, que forman oficiantes, testigos del entierro y observadores del resto de la escena. Lo que podemos asegurar es que estos personajes eran personas cercanas a la vida del Greco, muchos insignes varones de su tiempo, entre donde hay miembros de la nobleza toledana, ciertos eclesiásticos y eruditos. El problema es que no podemos asignar nombres a personajes, salvo, por comparación, en las escasas ocasiones de que dispongamos de alguna otra imagen, por supuesto otro cuadro, de algún personaje del que tengamos certeza de su identidad. Por ello, nos vamos a centrar en señalar el carácter representativo de las figuras que tengan una clara función, como clérigos, nobles, letrados y, evidentemente, los personajes cuya identidad esté prácticamente demostrada. Entre los primeros destacan 3 frailes, un franciscano, un agustino y un dominico o trinitario, los oficiantes de la ceremonia, de los que hablaremos más tarde, y entre los nobles destacan estos 3 miembros de la Orden de Santiago, que están caracterizados por su cruz roja bordada en el pecho y lechuguillas o golas, opuestas a los cuellos planos y vueltos de los letrados. No se sabe realmente con certeza a quién pertenecían. Uno de los personajes ciertos, en cambio, es Antonio de Covarrubias. Personaje de barba blanca, con la cara de perfil, sacerdote humanista y experto helenista muy amigo del propio Greco, que ya le retrató en otras ocasiones en cuadros que se encuentran en el Museo del Greco de Toledo y en el Louvre de París. Por su importancia, aunque no hay certeza de la identificación, vamos a analizar la presencia del propio pintor en el cuadro. Muchos autores consideran que el Greco se autorretrata en este personaje que mira directamente al espectador. Es una hipótesis, aunque parece difícil de aceptar que ocupe un lugar tan relevante en la composición, porque podría despertar susceptibilidades. Para otros, lo más probable es que fuera este personaje escondido, y se basan en que al Greco se le reconoce en este cuadro, en el San Pablo de la Marquesa de Narros del Museo del Prado. Este personaje se le parece más que el anterior. El último personaje de esta zona, perfectamente identificado, es el niño. Flanqueando a San Esteban, porta un hachón encendido, nos mira fijamente señalándonos el milagroso acontecimiento, y es Jorge Manuel Teotocópulos, hijo del Greco, en cuyo bolsillo sobresale un pañuelo en el que se encuentra precisamente la firma del artista. Quizá la controversia representativa más candente sea precisamente la que se refiere a quién es el personaje que representa al párroco don Andrés Núñez de Madrid, que fue quien encargó el lienzo al pintor. La mayor parte de las interpretaciones coinciden en señalar que don Andrés, este personaje que parece oficiar el entierro con capa pluvial negra bordada propia del oficio de difuntos, en donde lleva una cenefa en la que se distingue la calavera mortuoria y la figura de Santo Tomás, con la escuadra, patrón de los arquitectos. Sin embargo, el retrato que de él se conserva como orante en este cuadro, que se llama La Crucifixión, también del Greco, y que está situado en el pueblo segoviano de Martín Muñoz de las Posadas, se ve claramente que la estructura craneal no concuerda. Otros autores estiman que se asemeja más al último asistente de la izquierda del cuadro, aunque es extraño que, siendo el párroco y quien encargó el cuadro, esté en un lugar tan escondido.
Pero es en esta parte terrenal en donde destaca visualmente sobre el resto una figura. Es esta, de espaldas, con los brazos abiertos y una delicada sobrepelliz blanca. Quizá porque no tiene una evidente jerarquía representada, no se la haya considerado suficientemente. A lo sumo, se le asigna el papel de auxiliar oficiante como mayordomo de la parroquia. Pero contemplando el cuadro en su conjunto, este personaje está un paso atrás de los demás. Puede que sea la primera vez en la historia del arte español en donde 70 años antes de las Meninas de Velázquez se haya pintado el aire, la profundidad de campo que diríamos ahora. Este personaje está afuera, como podemos comprobar fácilmente. Parece entonces cuestionable que la figura con mayor presencia visual en el cuadro, que parece controlar toda la escena del entierro, que es la única que mira directamente a la parte superior de la gloria, no tenga una relevancia representativa en el conjunto de asistentes al sepelio. Y si nos acercamos aún más patente su presencia respecto del resto, e incluso podríamos comprobar que podemos pasar entre él y los demás personajes. En suma, de acuerdo con la opinión del actual párroco de Santo Tomé, don Gerardo Ortega, no es descabellado plantear que este personaje es precisamente don Andrés Núñez de Madrid, que encargó esta increíble obra de arte al Greco. Y ahora vamos a ir a la parte superior del cuadro. El alma de don Gonzalo es llevada al cielo por un ángel a través de una especie de vulva materna. La muerte aparece así como un parto, un alumbramiento a la vida eterna, trance doloroso pero lleno de esperanza. En la parte superior nos encontramos con Jesucristo, glorioso como luz que ilumina toda la representación. La Virgen María acoge maternal el alma que viene hacia el cielo, intercesora ante su Hijo y madre de todos los hombres. Al lado, Juan Bautista, el mayor de los nacidos de mujer. Los apóstoles, columnas de la Iglesia, en donde podemos identificar a San Pablo con túnica violeta y paño rojizo, Santiago el Mayor, y a Santo Tomás con túnica verde y paño amarillo y con escuadra. Después al fondo tenemos una muchedumbre de santos. A la derecha de Jesucristo, con las dos llaves, la del cielo y la de la tierra, está el apóstol Pedro en un lugar preeminente en relación con los demás apóstoles. Y bajo San Pedro podemos reconocer a Noé, apoyándose en el arca, a Moisés, llevando las tablas de la ley, y a David, tocando el arpa, con cuya música acompañaba sus cánticos, tal y como se recoge en el libro de los Salmos. Otro personaje a destacar en el grupo de la derecha, aunque hay que recordar que aún no había muerto, es Felipe II. Lleva su gola y la característica mano en el pecho, como solía pintar el Greco. Y para finalizar y continuando con este lado derecho, aparecen tres tenues figuras. La primera, María Magdalena con el tarro de las esencias, la segunda, Marta, y la tercera podría ser Lázaro. En conclusión, como decíamos al principio, el Greco ha conseguido transmitirnos en esta su obra maestra un mensaje de esperanza. La esperanza que brota de la buena noticia de Jesucristo, Señor de la vida y de la historia. El cuadro representa las dos dimensiones de la vida. Abajo, la muerte, pero con esperanza. Arriba, el cielo, la vida feliz con Dios.